Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 5. La paradoja de Abraham. El Dios que no necesita nada, pero lo pide todo. El silencio de Dios durante las pruebas difíciles no es un signo de abandono, sino una herramienta divina diseñada para profundizar la fe, preparar el corazón y revelar la soberanía de Dios detrás de las escenas. El silencio de Dios no implica su ausencia. El Shaddai, Dios Todopoderoso, le recordó a Abraham que aunque Dios esté a veces callado, Él sigue teniendo el control absoluto de las circunstancias. Es un periodo necesario que prepara el alma para el estallido de la primavera. Durante estos intervalos, como los 13 años de silencio que vivió Abraham, el corazón se vio obligado a escudriñar sus pensamientos más secretos y a madurar antes de recibir las bendiciones prometidas. Las estaciones de silencio suelen ser tiempos de intenso crecimiento espiritual. El silencio y las pruebas obligan al creyente a reconocer que el dador es siempre más importante que el regalo. Dios utiliza el silencio para llevarnos a una intimidad más profunda y para enseñarnos a caminar por fe en su palabra escrita, incluso cuando las circunstancias externas parecen oscuras o confusas. En su libro Paradoxología, Chris Candiar habla de la paradoja de Abraham, el Dios que no necesita nada pero lo pide todo. La paradoja surge porque este mismo Dios, que es totalmente autosuficiente, demanda una adoración costosa y en ocasiones pide todo de quienes lo aman. Si Dios nunca nos pide algo difícil, es probable que estemos adorando a una proyección de nuestros propios deseos en lugar del Dios verdadero. Dios dio lo imposible a Abraham, pero también le pidió lo imposible. El autor declara que la fe de Abraham no fue un salto a ciegas o un suicidio intelectual, fue una fe basada en 3 pilares: evidencia. Abraham ya había visto cumplir a Dios promesas imposibles anteriormente. Relación, se basa en una confianza desarrollada a lo largo del tiempo. Razón, según las fuentes, Abraham razonó que si Dios le había dado a Isaac de un cuerpo casi muerto, también tenía el poder de resucitarlo de entre los muertos. El autor sugiere que Dios a veces retira sus provisiones para que nuestra hambre de cosas, comida, identidad, seguridad, se conviertan en hambre de Dios. Al pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo, lo invitó al círculo íntimo de Dios, permitiéndole experimentar lo que Dios mismo haría siglos después en el Calvario. Finalmente, el autor advierte contra la gracia barata, aquella que no exige nada al creyente, afirmando que el verdadero cristianismo implica un sacrificio diario y una confianza inquebrantable. Christopher J. H. Wright, en su libro Conociendo a Dios Padre a través del Antiguo Testamento, habla de la vida de Abraham. Wright define a Abraham como el amigo de Dios, lo que implica una relación de amor mutuo y confianza extrema. Resulta paradójico que el Dios soberano del universo elija compartir sus planes íntimos con un ser humano, sintiéndose casi obligado a no ocultar lo que va a hacer. En el episodio de Sodoma, Wright observa una paradoja en la que Abraham, reconociéndose como polvo y ceniza, se atreve a cuestionar y regatear con Dios. Esta intercesión no es un intento de cambiar la mente de Dios, sino de apelar al carácter más profundo de Dios para que actúe de acuerdo con su propia justicia y misericordia. El autor afirma que el hecho de que Dios conozca a Abraham o lo elija tiene un propósito paradójico. No es para el disfrute privado de Abraham, sino para que él sea el canal de bendición para todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, conocer a Dios es inseparable de participar en su misión redentora. En esencia, el autor presenta la vida de Abraham como una conversación íntima y honesta, donde la debilidad humana se encuentra con la soberanía divina, demostrando que Dios toma muy en serio la voz de sus amigos en la dirección de la historia. James A. Hetz, en su libro Abraham, habla de la vida de Abraham destacando diversas incongruencias, ironías y misterios divinos que describen situaciones donde la lógica humana choca con la voluntad de Dios. La ironía de la hambruna en la tierra prometida. El autor señala que poco después de que Abraham obedeció plenamente a Dios y entró en Canaán, se enfrentó a una crisis inmediata, una hambruna severa. Para Abraham resultaba irónico y contradictorio que la tierra de bendición prometida por Dios pareciera ser el lugar donde su familia moriría de hambre, un lugar de ser, y esto lo llevó a tomar la decisión humana de descender a Egipto sin consultar al Señor.
el misterio de la soberanía y el libre albedrío. El autor describe como un misterio divino la forma en que la soberanía de Dios y el libre albedrío humano operan de forma concurrente. Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios para tener un heredero a través de Agar, basándose en una lógica humana defectuosa, pero aunque cometieron un error grave, el plan soberano de Dios no se vio frustrado. La incongruencia del sacrificio de Isaac. En el examen final de Abraham en el monte Moriah, el autor afirma que el mandato de Dios era incongruente, contradictorio e inconsistente con las promesas previas del Señor. La paradoja aquí es que Dios le pidió sacrificar al único hijo a través del cual él mismo había prometido crear una nación. Desde una perspectiva humana, no había forma terrenal de armonizar la promesa con el mandato, la naturaleza del Shaddai. Abraham tuvo que aprender que Dios es el Shaddai, Dios Todopoderoso, quien puede actuar en contra de las leyes naturales. La vida de Abraham ilustra la tensión de creer que Dios puede hacer lo que parece humanamente imposible, como permitir que una mujer de 90 años consiga un hijo. En resumen, para el autor, la vida de Abraham es una serie de lecciones donde la fe debe sostenerse precisamente cuando las circunstancias y los mandatos divinos parecen no tener sentido o ser incompatibles con la razón humana. Abraham no ignoró la lógica ni el dolor, sino que lo superó creyendo que para Dios todas las cosas son posibles, incluso lo que parece humanamente contradictorio. Charles R. Swindoll presenta la vida de Abraham no como la de un superhéroe impecable, sino como una paradoja viviente entre la fragilidad humana y la fidelidad divina. El autor subraya la contradicción de que el padre de la fe fue un hombre con fallas profundas. Es paradójico que alguien elegido por Dios de un entorno pagano para hacer una bendición mundial pudiera al mismo tiempo actuar con cobardía y recurrir al engaño para proteger su propia piel, como ocurrió en Egipto y en Gerar. El autor señala que todo Abraham lucha con una debilidad y que los hombres piadosos tienen pies de barro. Una de las mayores paradojas que identifica el autor es el llamado de Dios a obedecer sin tener todos los detalles. Dios le ordena a Abraham dejar su país y su familia hacia un destino no revelado. Abraham salió sin saber a dónde iba. El autor explica que aunque parezca una locura para el mundo, Dios le dio información suficiente para tomar una decisión razonada, pero no un plan completo, para cultivar una fe que dependiera constantemente de él. Para el autor existe una paradoja en el propósito de las crisis. Dios no envía pruebas, como el hambre o la exigencia del sacrificio de Isaac, para saber qué hará el hombre, ya que Dios es omnisciente y ya lo sabe. El propósito paradójico de la prueba es revelarnos ante nosotros mismos. Las pruebas exponen nuestra respuesta por defecto. En el caso de Abraham, la mentira, para mostrarnos dónde necesitamos madurar. El autor describe la mayor paradoja en el monte Moriah. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo único, a quien amaba, lo cual parece contradictorio con la promesa de Dios de que Isaac sería el heredero del pacto. La paradoja se resuelve en la mente de Abraham, no mediante una fe ciega, sino mediante el razonamiento. Abraham concluía, lógicamente, que Dios tiene el poder de levantar de los muertos para cumplir su palabra. El autor nota que Abraham enfrentó la paradoja de la prosperidad. A menudo es más fácil mantener la integridad cuando las cosas van bien que en la adversidad. Aunque Abraham se enriqueció, lo cual el autor describe como un examen de prosperidad, se mantuvo humilde y reconoció que el dador era más importante que los dones. En conclusión, el autor enseña que la vida de Abraham es una paradoja, porque Dios utiliza nuestras debilidades y fracasos como herramientas de instrucción para forjar una fe que eventualmente se vuelve sólida como la piedra. Analogía: el autor sugiere que la vida de fe es como un viaje de un nómada. Aunque el caminante pueda tropezar, perderse o dudar del mapa, lo que define el viaje no es la perfección del paso, sino la fidelidad del guía, que conoce el final desde el principio y tiene el poder de enderezar los senderos torcidos del viajero.